¿Qué pasaría si el peor pecado no hubiera ocurrido antes del diluvio, sino dentro del arca misma? ¿Quién golpeaba la puerta mientras los ángeles hacían guardia? ¿Y por qué Dios no les permitió entrar? Nunca te contaron qué presionaba contra aquel umbral, ni qué estuvo a punto de romperse por dentro. Textos ocultos susurran sobre una puerta custodiada, sobre fuego en la entrada, sobre un gigante que no quiso ahogarse, sobre un silencio que esconde un crimen. Te criaron con un relato para niños, pero el registro verdadero se lee como un asedio. Aquí es donde la tierra tiembla. Quédate hasta el final, porque lo que estaba encerrado no eran solo animales, era una línea de pacto bajo ataque. Y la revelación cambiará la forma en que lees el juicio y la misericordia. Para entenderlo, debemos comenzar en el momento en que la puerta es sellada. La lluvia empieza y el reloj comienza a correr. La orden fue clara. Hazte un arca de madera de gofer, con compartimientos por dentro, de 3 pisos de altura cubierta con brea. Génesis 6, 14 a 16. Noé obedeció, reuniendo animales, alimento y a su familia, mientras la tierra afuera rugía con violencia. El texto se detiene en un acto decisivo, y Yahvé lo encerró dentro. Génesis 7, 16. No dice que Noé cerró la puerta, dice que Dios mismo la selló. Esa sola frase cambia la historia. No fue un viaje de escape, fue una bóveda, custodiada y cronometrada desde el cielo. Cayó la noche del primer día. Afuera pasos martillaban contra el casco, cuerpos golpeaban la puerta. Luego, silencio. Dentro, el aire temblaba cuando un elefante cambiaba de peso. Las cuerdas crujían. Lámparas de aceite parpadeaban contra las paredes embreadas. Las manos de Noé temblaban mientras sostenía una llama. El resplandor, iluminando una pluma solitaria atrapada en una viga. Un detalle esperando su tarea futura. El arca ya flotaba, y el asedio había comenzado. Génesis registra los primeros marcadores. 7 días de espera mientras los animales entraban. Luego, 40 días de lluvia incesante. Cortinas de agua cayendo sin tregua. El texto dice, prevalecieron las aguas y murió toda carne que se movía sobre la tierra. Génesis 7, 21. Pero adentro, la vida se comprimía en un solo espacio. Día 1, la puerta golpeada. Día 7, los últimos gritos apagándose. Día 40, el mundo borrado. El arca no navegaba como un barco con velas, sino como un santuario sellado, su movimiento gobernado por el juicio. Los antiguos vecinos también contaban historias de diluvio. En Atrahasis, los dioses entran en pánico ante el diluvio, acobardados por su propia tormenta. En Gilgamesh, un capricho divino ahoga a la humanidad sin causa moral. La Biblia se alza contra ese coro. Génesis enmarca el diluvio no como un arrebato, sino como el juicio de la corrupción y la preservación del pacto. Este contraste importa, porque revela por qué el arca se describe con tanta precisión. No fue construida para resistir el azar. Fue construida para preservar la promesa. Adentro, cada sonido tenía peso. Las vigas gemían bajo el embate del agua. El ganado se agitaba con los truenos de medianoche. Los niños se apretaban al lado de su madre. Noé sentía la brea endureciéndose contra sus palmas al revisar las uniones, el olor fuerte y denso llenando sus pulmones. El arca no era silencio, era una cámara de presión, viva con el aliento de criaturas y con el peso de guardianes invisibles en la puerta. La historia es, en esencia, una investigación. El texto nos da tiempos, intervalos, marcadores, como si quisiera decirnos que el misterio se esconde en la cuenta regresiva misma. Se nombran 40 días, luego 150, luego el día 17 del mes séptimo, luego el mes 10. Cada número es una clave, cada línea
parte de un código. El arca no es solo una historia de resistencia, es un reloj, armado por la mano de Dios, marcando los segundos hacia la revelación. Y la primera campanada de ese reloj está aquí, la puerta sellada, las aguas subiendo, el arca alzada sobre la ruina. Nunca te dijeron que la puerta estaba custodiada. Nunca te dijeron que una mano del cielo se apoyó en su marco mientras el mundo rascaba por entrar. La puerta está sellada. El reloj ha comenzado. El diluvio no se narra como un borrón de meses. Génesis lo marca con un calendario. Nombra días, intervalos, meses exactos, como si cada número tuviera peso. Leerlos es escuchar un reloj oculto que late dentro del arca, cada sonido acompañado de una presión creciente en su interior. 40 días la lluvia cayó sin cesar. Con el fin de la tormenta vino un cambio. Afuera el golpeteo cesó. Adentro el silencio apretaba más que el ruido. La madera ya no temblaba por el impacto, sino por la tensión de animales inquietos en el encierro. Una bisagra gimió, una cuerda se partió. Un león rugió en la noche, su eco dispersando el sueño. Noé se sostuvo contra la viga, contando su aliento, el hombro adolorido por la carga. El arca no descansó con la lluvia, se agitaba como un pecho que no podía exhalar. Luego, 150 días. El texto dice que las aguas prevalecieron sobre la tierra. Génesis 7, 24. Durante 5 meses, el arca flotó, sin tierra a la vista. El cansancio se profundizó. Las medidas de grano se hicieron más escasas. Los ánimos se agudizaron en las sombras. El aire era denso. Cada lámpara necesitaba aceite. Cada respiro era compartido con las bestias. La presión dentro crecía tan seguro como las aguas fuera. Este fue el momento de mayor debilidad, cuando el cuerpo anhelaba quietud y el horizonte no ofrecía ninguna. En el día 17 del mes séptimo, el texto da una nota repentina. El arca reposó sobre los montes de Ararat. Génesis 8, 4. El alivio debió recorrer la nave cuando la inclinación se estabilizó, las vigas rechinando contra la roca. Pero la esperanza traía su propio costo. Los resentimientos surgieron tan rápido como la alegría. Un arca en reposo no significaba aún libertad. Todavía estaban sellados dentro. La promesa de tierra agudizaba la herida de la espera. Llegó el mes 10. Se vieron las cimas de los montes. Génesis 8, 5. Entró una quietud frágil. Los animales se aquietaron al filtrarse la luz por la rendija de la ventana. Noé la abrió, y por primera vez en meses, el aire del cielo tocó el interior. El gesto fue más que supervivencia. Fue una ventilación controlada de temor y esperanza. Un acto sacerdotal de soltar aliento hacia el cielo. Entonces vino el cuervo, inquieto, girando sin volver. Después de 7 días, la paloma. Regresó alas batiendo en el silencio, como si el tiempo mismo se hubiera medido con ese sonido. Otra semana, la paloma de nuevo, esta vez con una hoja de olivo. Génesis 8, 11. La rama no fue un sentimentalismo. Fue el orden restaurado, la tierra seca anunciada en un brote verde. Luego otra semana y la paloma no regresó. Cada intervalo caía como un ritual. 7 días, 7 días, 7 días. El encierro del arca latía con ritmos que más tarde Israel escucharía de nuevo en tiempos señalados y sacrificios. La cadencia de la adoración se sembró en esta espera. ¿Ves cómo habla el texto? Los marcadores no son detalles de sobra. Son el andamiaje de la resistencia, codificado en días y semanas. Cada giro del tiempo desbloquea otra capa del asedio, otra prueba de fe. La ausencia del cuervo, la hoja de la paloma, el silencio de su último vuelo. Cada detalle nos dice que el arca no derivaba en el caos. Era llevada por un diseño, aun cuando la familia dentro tambaleaba bajo la tensión. Marca el día.
escucha el ala. El texto dice que el arca tenía 3 pisos, uno inferior, uno segundo y uno tercero. Génesis 6, 16. A primera vista parece solo ingeniería, pero la estructura misma comienza a hablar. 3 niveles que se elevan, cada uno con su orden, la familia arriba, los animales puros al centro, los impuros abajo. Se lee como un santuario en movimiento, un templo flotando sobre las aguas del juicio. Las rutinas dentro seguían esta misma cadencia. Al amanecer, Noé medía el agua y el grano. Los niños llevaban forraje, sus pequeñas manos rozando los sacos de cebada. Se encendía resina para purificar el aire. Su humo ascendía, cubriendo el olor de la descomposición y calmando a las bestias. El gesto parecía una oración, una ofrenda que subía en la penumbra. Al anochecer, el ciclo regresaba, las manos de Noé ennegrecidas por la brea, su voz cansada pero firme mientras murmuraba las instrucciones. Servicio al amanecer, servicio al anochecer. La supervivencia misma se convirtió en liturgia. Los animales puros llevaban un peso adicional. Génesis después nos dice que Noé apartó de los puros de 7 en 7. Génesis 7:2. No eran solo para alimento. Se preservaron para el sacrificio cuando el arca volviera a abrirse. En otras palabras, el altar ya estaba siendo preparado antes de que las aguas retrocedieran. El arca contenía no solo vida para el futuro, sino ofrendas para Dios, esperando en silencio. Aún en el encierro, la adoración se estaba almacenando. La rendija superior se volvió más que una ventilación. Cuando Noé la abrió para enviar la paloma, también estaba elevando la mirada de la nave. Era una abertura controlada entre la tierra abajo y el cielo arriba, como el fino velo en el tabernáculo, donde el incienso cruzaba hacia el lugar santísimo. Cada respiro liberado por allí unía al templo flotante con los cielos. Ecos posteriores confirman este patrón. El tabernáculo de Israel avanzaba por los desiertos con un ritmo ordenado. Espacio sagrado en capas, ofrendas mañana y tarde, fuego y humo uniendo tierra y cielo. El templo de Salomón repitió la misma estructura ascendente, 3 divisiones que llevaban al adorador hacia la presencia. La visión del trono en Apocalipsis completa el arco, con atrios concéntricos y adoración incesante delante del que está sentado sobre el mar de vidrio. No son copias del arca, pero comparten su voz. La arquitectura sagrada siempre ha marcado el tiempo y el espacio santo. Así que el arca no fue caos en su interior. Fue orden frente al colapso. Donde el mundo se ahogaba en violencia, la nave sellada respiraba en cadencia medida. Amanecer y anochecer, grano y humo. Oraciones silenciosas sobre el rugido de las bestias. Servicio al amanecer, servicio al anochecer. El diseño importa. Te dijeron que era solo un barco, pero cada detalle sugiere santuario, un templo a la deriva que contenía tanto vida de pacto como sacrificio de pacto, guardado hasta que el fuego del altar volviera a levantarse. Dentro del arca, la adoración marcaba el tiempo. Amanecer y anochecer daban ritmo. Pero afuera, el silencio ocultaba otra cosa. El diluvio no terminó la guerra. Cambió su campo de batalla. Textos posteriores lo describen con claridad. Los gigantes nacidos antes del diluvio dejaron atrás espíritus inquietos cuando sus cuerpos se ahogaron. Enoc los llama espíritus malignos sobre la tierra, hambrientos y sin hogar. Jubileos explica que presionaban contra los vivos, buscando vasos, su violencia no lavada, sino desatada. El diluvio limpió la tierra de carne, pero sus aguas se llenaron de lo que los muertos soltaron. El arca fue más que un refugio de lluvia. Fue una ciudadela bajo asedio espiritual. Los centinelas estaban invisibles. 3 funciones emergen en el testimonio de la Escritura y la tradición. 1 calmaba a las bestias cuando el pánico crecía,
infundiendo calma en pelo y pluma para que el caos no rompiera la nave. Otro instruía sobre tiempos y estaciones, recordándole a Noé los días y los intervalos, manteniendo vivo el ritmo del cielo en la cámara sellada. Y otro vigilaba la puerta misma, donde lo de afuera presionaba más fuerte, sosteniendo la línea que ningún espíritu podía cruzar. Génesis dice simplemente, y Yahvé lo encerró dentro. Génesis 7, 16. Esa frase carga más que mecánica. Marca un umbral sellado por presencia. Medianoche en el arca. Noé oraba con la espalda contra la madera. Un gruñido se había elevado en coro, cada animal inquieto a la vez, hasta que cayó un repentino silencio. Era como si una mano invisible hubiera pasado sobre ellos, deteniendo cada pulmón, aquietando cada garra. El silencio mismo fue una sentencia. En la puerta, la madera parecía tensarse, la brea gimiendo como bajo fuego. Las palabras de Noé cayeron en la calma, su oración respondida no con voz, sino con un muro que no cedía. Judas 6 recuerda a ángeles que no guardaron su lugar propio, encadenados en prisiones. 2 Pedro 2, 4 lo repite, nombrando su cárcel. Estos textos miran a la misma era, el diluvio como juicio no solo sobre la carne, sino sobre la rebelión en el ámbito invisible. Y si algunos fueron atados, otros quedaron. Los evangelios después los muestran por nombre, espíritus inmundos, gritando cuando eran enfrentados por el Hijo. Su origen llega aquí, rondando una nave que cargaba vida de pacto. En el punto más alto del agotamiento, cuando habían pasado 150 días y la fuerza humana flaqueaba, otro detalle aparece en la tradición. Jubileos 10 registra la súplica de Noé, que los espíritus fueran atados para que sus hijos pudieran vivir en paz. La respuesta fue parcial. La mayoría fue restringida, pero a uno llamado Mastema se le permitió conservar una parte, una fracción para probar y tentar. Por eso la violencia reaparece después del diluvio. El asedio fue contenido, no terminado. Así que el arca fue custodiada por fuera y por dentro. Bestias calmadas, tiempo instruido, puerta sellada. Afuera las aguas se arremolinaban con voces inquietas. Adentro, una familia resistía bajo la mirada de centinelas invisibles. El diluvio no fue solo el juicio de un mundo, fue el teatro de una guerra mayor, y su silencio estaba cargado de presencia. No confundas silencio con paz. Alguien está de guardia. El arca contenía más que animales y provisiones. Llevaba una familia apretada durante un año, cada vida marcada por la resistencia, cada corazón puesto a prueba en el silencio. Afuera, los espíritus rondaban y los ángeles vigilaban. Adentro, las verdaderas grietas estaban dentro. Noé cargaba el peso del sacerdocio. Sus días comenzaban midiendo el grano. Sus noches terminaban con oraciones susurradas. Sus ojos enrojecidos por ciclos sin sueño. Sus manos ennegrecidas por la brea. Sus hombros doblados bajo el peso de la nave y del voto. Cuando el humo del altar finalmente se alzó sobre tierra seca, no fue un sacrificio cualquiera. Fue su reconsagración, prueba de que su sacerdocio había sobrevivido el largo año del arca. La fortaleza de Sem era la constancia. Se movía con la paciencia de un heredero, aprendiendo ritmos sagrados incluso en el encierro. Mantenía las medidas precisas, las lámparas llenas, las tareas repartidas. La tradición más tarde lo recuerda como la línea por la cual continuaría el pacto, y aquí comenzó a formarse su carácter. Era el que guardaba el orden cuando el silencio presionaba demasiado. Jafet vivía entre sus hermanos. Apaciguaba disputas, partía maderos para reparaciones, hablaba con equilibrio tranquilo cuando subían los ánimos. Su temperamento anticipaba la bendición que Noé le daría después. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem.
Génesis 9:27. Fue un mediador en un espacio donde mediar era sobrevivir. Y luego Cam. Su silencio cortaba distinto. Mientras Sem afirmaba y Jafet unía, los ojos de Cam se detenían, sus pasos eran más lentos, su temperamento inquieto. Generaciones posteriores conservaron tradiciones inquietantes sobre él, fragmentos de explicación para la sombra que cayó después del diluvio. Génesis relata un momento en que Noé plantó una viña, bebió y quedó descubierto. Cam lo vio. Lo que ocurrió después se ha debatido durante siglos. Algunas voces rabínicas afirman que se burló de la desnudez de su padre, una deshonra de Mirón. Otros sugieren castración, un acto brutal para cortar el futuro de Noé. Otros apuntan a una transgresión materna, una intrusión que amenazaba la pureza del pacto. Estas lecturas aparecen en Génesis Rabbah y en comentarios posteriores, conservadas para explicar por qué la maldición de Noé cayó sobre Canaán y no sobre Cam mismo. Cada una pesa como interpretación, no certeza, y su diversidad revela la incomodidad en torno al papel de Cam. Jubileos insinúa otra capa, describiendo cómo Noé ordenó abstinencia en el arca, restricción incluso para los hijos casados, una temporada de pureza durante el asedio. Algunos rabinos vincularon el acto posterior de Cam con la ruptura de esa restricción, una semilla de rebelión sembrada en el encierro. Se lee como se lea, el hilo es consistente. Cam estuvo en la línea de fractura donde la resistencia del pacto se topó con la debilidad humana. Una escena silenciosa queda en la memoria. Sem midiendo grano con calma precisa, Jafet encajando una viga, los hombros tensos. Cam detenido ante la puerta sellada, mirando la unión ennegrecida por la brea como si lo llamara, la mandíbula apretada. Luego, dándose vuelta sin decir palabra. Ningún escándalo ocurrió allí, solo silencio. Sin embargo, el silencio mismo pesaba, un anticipo del acto que estallaría cuando las aguas se retiraran. La santidad no cancela el hambre ni el orgullo. Los rodea, los contiene, los llama al orden, pero la capacidad de fractura permanece. El arca fue guardada contra demonios de afuera, pero su prueba más verdadera estaba en los corazones de adentro. La familia que salió a tierra firme llevaba promesa, pero también sombra. El pacto refrenaría el pecado, no lo borraría. Incluso en una nave sellada por la mano de Dios, la debilidad presionaba en las juntas. Nunca te dijeron que la guerra más dura en el arca se libró en silencio. El arca estaba destinada a cerrar el capítulo de la rebelión. Sin embargo, la tradición conserva un fragmento que se niega a desvanecerse. Habla de un gigante que no quiso ahogarse. Pirkei de Rabí Eliezer, una fuente rabínica posterior, describe cómo Og, rey de Basán en los días de Moisés, sobrevivió al diluvio. El relato dice que se aferró al costado del arca, sujetando una escalera o una viga, rehusando el juicio de las aguas. Noé, bajo mandato de Dios, lo alimentó a través de un orificio. Él prometió servicio, y durante un año el gigante colgó de la piel de la nave, suspendido entre la muerte y la preservación. No es escritura, es Agadá, una tradición formada siglos más tarde. Pero su persistencia señala algo. La historia insiste en que la semilla de la rebelión no terminó con el diluvio. El registro canónico no habla de Og hasta Deuteronomio. Allí su estatura se mide en hierro. Su cama era de 9 codos de largo. Deuteronomio 3:11. Más de 4 metros. Números 13 recuerda a los espías reportando a los anaquitas, descendientes de gigantes, aún habitando en Canaán. Josué 12 enumera la derrota de Og como parte de la conquista de Israel, su reino extendiéndose por Basán. Los ecos convergen, la línea de los gigantes no desapareció. Reaparecen, nombrados como refaítas y anaquitas,
obstáculos para la herencia del pacto de Israel. Fragmentos del Libro de los Gigantes, un texto enóquico no canónico, completan el cuadro. Describen el terror de los gigantes antes del juicio, sueños de destrucción de los que no podían escapar. Estos restos muestran que en la memoria judía, el diluvio no borró la guerra. La empujó hacia adelante. El arca llevaba vida de pacto, pero también una uña de rebelión aferrada. Imagina la escena en la memoria Agadá. El rocío de la tormenta golpeando la brea, una silueta pegada al casco, una mano extendiéndose por una pequeña abertura para pasar alimento a unos dedos que lo aferraban, luego retirándose en silencio. No había choque de ejércitos, solo el crujido de la madera y el oleaje. La imagen estremece porque sugiere continuidad. La bóveda destinada a preservar la santidad también fue testigo de una supervivencia que más tarde se levantaría contra Israel en la tierra. La revelación es esta: el juicio rompió el mundo, no la guerra. El diluvio cerró una era, pero sus réplicas resuenan en la historia. Og en la escalera es leyenda, pero su cama de hierro en Basán es un hecho. Los gigantes de Israel están catalogados con nombres y ciudades. La línea de rebelión no se ahogó en silencio. Nunca te dijeron que el arca no fue solo una bóveda de pacto. También fue la bisagra donde la rebelión logró aferrarse, esperando volver a levantarse. La puerta se abrió al fin. Después de un año sellado en madera, Noé descendió sobre tierra lavada y limpia. El primer sonido no fue el grito de las bestias ni el rumor del agua, sino el crujir de la tierra bajo los pies, pesada con un nuevo silencio. El mundo olía a ceniza y piedra mojada. El primer acto de Noé fue sacerdotal. Construyó un altar de roca sin labrar, colocó leña sobre él y escogió de los animales puros preservados para ese momento. Génesis dice: «Y tomó Noé de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar». Génesis 8:20. El humo subió, enroscándose en el aire que por meses había cargado hedor y truenos. Ahora cargaba adoración. Lo que el arca había guardado en silencio fue liberado en llama. Las manos cansadas de Noé, manchadas de brea, sostuvieron el fuego mientras sus ojos se alzaban. El hombre que había temblado en medio del diluvio fue reconsagrado como sacerdote sobre una nueva creación. Yahvé percibió el olor del sacrificio y habló pacto. Nunca más golpearía así a todo ser viviente. Los ritmos del tiempo, siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche, no cesarían. Génesis 8:22. Un año de encierro había deshecho el caos, pero el pacto ahora cosía el tiempo mismo de nuevo. El orden no era invención humana, era don de Dios, restaurado tras el juicio. Luego vino la señal. «He puesto mi arco en las nubes», dijo Dios, «y será por señal del pacto entre mí y la tierra». Génesis 9:13. El arco iris no era emblema infantil. Era un arco real colgado sobre un tribunal, el trono del cielo, declarando que la misericordia había sido entronizada sobre la ira. Las mismas aguas que ahogaron la violencia ahora sostenían un dosel de promesa. El arco fue colgado en el cielo, apuntando hacia arriba, lejos de la tierra, como si Dios mismo hubiera dejado a un lado el arma del juicio. Jubileos añade que en ese momento el tiempo fue renovado, las festividades de semanas y los tiempos señalados anclados de nuevo. Más tarde, los textos harían eco de esta renovación en las fiestas de Israel, y el Nuevo Testamento la vislumbraría otra vez. Primera de Pedro 3, vinculando el diluvio con el bautismo, salvación a través del agua por la promesa del pacto. Apocalipsis completa el arco con el trono rodeado de un arco iris. Apocalipsis 4:3. La señal final de entronización en el cielo, resonando con el pacto de Noé. El viaje del arca termina aquí, no con caos, sino con humo y pacto, no con temor,
sino con una señal extendida sobre el cielo. La bóveda fue abierta, la semilla preservada, el tiempo mismo reiniciado bajo promesa. El humo se eleva. El tiempo comienza de nuevo. El diluvio ya pasó, pero su patrón aún espera en el umbral. Una puerta sellada, custodiada por presencia, un pacto elevado en humo y luz, un arco extendido por los cielos, no como adorno, sino como veredicto. Lo que significó entonces, todavía lo declara ahora. Juicio contenido por misericordia, historia ligada a promesa. Como en los días de Noé, advirtió Jesús, así será en la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. El arca no es solo memoria, es espejo. Un umbral aún permanece, invisible pero decisivo, donde la santidad sostiene la línea y los corazones son pesados. ¿De qué lado estarás cuando la puerta se cierre? El arco iris sigue colgado arriba, recordándonos que la misericordia del pacto aún está abierta. Da un paso hacia ella ahora, mientras la promesa aún habla. La esperanza no se ha retirado.